Hoy en el video de Ciencias Sociales veremos los conceptos básicos de macroeconomía. Para iniciar tenemos que saber qué es macroeconomía. La macroeconomía se define como la disciplina que se encarga de estudiar el comportamiento y el desarrollo de los agregados económicos, o sea, del conjunto de personas y de empresas. La macroeconomía busca principalmente estudiar temas como la producción, los precios, el comercio internacional y el desempleo. Dentro de los conceptos básicos que revisaremos hoy están los índices de medición, la circulación monetaria, el mercado de divisas, la política fiscal y el comercio internacional. Dentro de los índices de medición encontramos el Producto Nacional Bruto, que es el valor de producción total de bienes y servicios finales durante un año, a precios de mercado, tanto en el país como en el extranjero, por parte de las empresas nacionales. Producto Nacional Neto es el resultado de restar la suma de todas las depreciaciones de las maquinarias y de aquellos bienes de producción despreciables al Producto Nacional Bruto, ya que la depreciación es la pérdida de valor de los activos productivos. Producto Interno Bruto es el valor de la producción total de bienes y servicios finales a precios de mercado durante un año, pero únicamente en el territorio nacional. Producto Interno Neto. Se aplica igual metodología para obtener el Producto Nacional Neto, es decir, la de sustraer del total del Producto Interno Bruto las depreciaciones de los bienes de producción. Renta nacional es la suma de todos los ingresos recibidos por todos los individuos de un país. Dentro de estos se encuentran los factores de producción, trabajo, tierra y capital. Ingreso per cápita consiste en el ingreso o producto por habitante en un país. Es la simple división de la renta nacional total o el Producto Interno Bruto entre la población total. Valor agregado es el valor de los ingresos de las empresas menos el valor de los insumos de materias primas, bienes intermedios y servicios que se han utilizado para la producción de bienes y servicios y la generación de ingresos. Índices de precio al consumidor. Mide el nivel de precios de los bienes y servicios al consumidor final. Es en un determinado periodo, generalmente un año. La variación de estos índices indica el nivel de inflación de un país. Usualmente se mide con base a la canasta familiar. Circulación monetaria. Dentro de este veremos el término de deflación e inflación. Inflación es el aumento sustancial y sostenido en los niveles generales de precios. Estos se generan por las políticas económicas de la banca central, manejo de la tasa de interés de circulación monetaria y de crédito y el gasto del gobierno. Es un factor determinante de la inflación. Si no se le controla, en muchas ocasiones se basa en decisiones políticas. Deflación es la disminución generalizada en los niveles de precios. Se origina en la reducción de las siguientes variables económicas: demanda, producción de bienes y servicios, demanda agregada en razón de menores ingresos y circulación monetaria. Clases de inflación. Tenemos primero la inflación de la demanda. Un aumento inesperado de los ingresos produce un mayor nivel de gasto, es decir, un tirón de la demanda de bienes y servicios, que aumenta el nivel de precio. La causa principal de este fenómeno la constituyen los gastos generados por el gobierno. Inflación de costos. La inflación de costos se da cuando los sindicatos piden un aumento desproporcionado de salarios y beneficios, sin aumento correlativo en la oferta ni en la productividad. Se conoce como espiral salario-precio. Inflación importada. Se refiere al efecto que produce en el nivel de precios internacionales sobre la importación de un país. Factor determinante de esta es la tasa de cambio. Inflación causa estructuralista. Se puede presentar en un proceso inflacionario por las limitaciones en la capacidad de producción y en la diversificación de la economía de un país que no logra atender la demanda total. Inflación por causa monetaria. Esta se origina por el aumento radical básicamente
de la base monetaria. Entre las causas principales figura el crédito fácil. Mercado de divisas. El mercado de divisas tenemos que ver dos términos, devaluación y revaluación. La devaluación es el aumento del tipo de cambio o precio de una moneda en relación con otra. Y la revaluación es la disminución del tipo de cambio o precio de una moneda en relación con otra. Los efectos económicos de la devaluación son fomentar exportaciones, encarecer importaciones, estimular la inversión extranjera, encarecer el servicio de la deuda externa. De la revaluación tenemos como efectos el desaliento de las exportaciones, abarata importaciones, desestimulación de la inversión extranjera, disminución del costo del servicio de la deuda externa. Política fiscal. Dentro de la política fiscal podemos decir que es el proceso de disponer de ingresos y gastos públicos de manera que soporte y ayude al desarrollo, amortiguando el impacto de ciclos económicos, manteniendo una economía sana y progresiva sin inflación o deflación, buscando el empleo pleno de los recursos por parte del Estado. Frente a la política fiscal tenemos que ver tres grandes términos. El primero, impuestos. Los impuestos se pueden definir como una contribución o pago forzoso y obligatorio que debe hacer un individuo al Estado para atender sus necesidades sin esperar retribución o contraprestación alguna. Tasa o tarifa. La tasa o tarifa es un pago por un servicio del Estado. Se origina cuando el Estado presta un servicio a la comunidad o a un individuo y debe pagarse por su utilización. Dentro de estos encontramos las tasas aeroportuarias y los sobretasas a la gasolina. Contribución o aporte. Se pagan a las personas naturales o jurídicas para asegurar que se va a contar con el servicio del Estado oportuno y adecuadamente cuando lo necesite. En este tenemos el aporte al ISS, aporte al SENA y la contribución por valorización. Dentro de los impuestos tenemos dos clases de impuestos. Impuesto directo grava a la persona natural o jurídica consultando su capacidad económica con base en una escala de valores preestablecida. Dentro de estos podemos ver el impuesto predial y el impuesto de vehículos. Impuesto indirecto grava a las personas naturales y jurídicas y a los bienes con base en circunstancias o sucesos, como el impuesto de aduana y el impuesto de valor agregado, IVA, e impuestos de transacciones especiales. Comercio internacional. Dentro de los conceptos que tenemos que ver sobre comercio internacional están los mecanismos de integración y comercio exterior. Estos vale la pena mencionar que los mecanismos de geopolítica más utilizados por los países para incrementar su comercio exterior y definirlos de tal manera que se entienda su esencia y sus objetivos. Primero, aranceles externos común. Es el impuesto arancelario común que aplican los países integrantes de una agrupación regional a los productos que se vayan a importar de terceros países no miembros. Arancel preferencial. Consiste en un aumento del arancel reducido que se aplica mutuamente entre los países signatarios de un tratado, por medio del cual se crea una asociación o agrupación de comercio. Área de libre comercio. Es la que se integra por el acuerdo de dos o más países para eliminar barreras arancelarias entre sí y permitir al mismo tiempo que cada país mantenga la libertad en la política comercial que considere apropiada frente a terceros países. Cláusula de la nación más favorecida. Disposición aceptada por la Organización Mundial de Comercio y acordada por los países signatarios de un tratado de comercio, según la cual cada país extiende a otro u otros todas las concesiones que haga a terceros países. Cláusula de salvaguardia. Por medio de esta cláusula, los países firmantes de un acuerdo o tratado autorizan a una parte contratante
a imponer restricciones de manera justificada y transitoria a un determinado producto. Provienen de la zona, cuando se considera que su importación causa o amenaza daños significativos a la economía nacional. Comunidad o unión económica. Es el tratado de acuerdo entre varias naciones cuyo objetivo es lograr la integración económica de los países signatarios. Convenios bilaterales de paz. Se basan en un mercado de compensación entre los bancos centrales de dos países que permite el pago de las importaciones y exportaciones y de otros servicios sin que se efectúen traspasos monetarios nacionales al extranjero. Mercado común. Es una etapa superior a la de una unión aduanera. En su concepto más amplio, es un instrumento político-económico para eliminar todas las barreras a los bienes y servicios y permite la movilidad de personas al capital y la amortización de las políticas sociales, económicas y financieras de los países firmantes. Tratado bilateral o multilateral. Convenio entre dos o más países para fomentar el comercio y otros asuntos de carácter económico. Unión aduanera. Territorio aduanero único en el que se han eliminado los aranceles y otras barreras aduaneras para los países miembros de la Unión, pero manteniendo un arancel común externo para terceros países. Zona franca. Es un área extraterritorial dentro de las fronteras nacionales donde se permite el ingreso de bienes sin pago de aranceles o barreras aduaneras alguna, con el fin de almacenarlos o transformarlos hasta su importación legal o reexportación a los terceros países. Muchas gracias por su atención prestada y sigan conectados con Puntaje Nacional.